Muy bien, y vamos a tomar contacto con la diputada Valeria Amendolara, que bueno, hay varios temas para tocar. El primero que me gustaría... Hola Valeria, Walter Casamayor te saludo ante todo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo estás? Un placer recibirte por acá. Bueno, hay un tema, hay varios temas para tocar, pero decía que me dio la sensación que el proyecto de dislexia, que fuiste una de las impulsoras y una de las personas que más trabajó en el tema, es algo que, bueno, tomó estado público por estas horas y, bueno, quería tu opinión y quería saber en qué situación estaba. Bueno, sí, como bien decís vos, gracias a la sanción de la Ley Nacional de la Dislexia y a las más de 20.000 firmas que sumamos en la provincia de Buenos Aires para que este proyecto pueda ser ley también en la provincia, teniendo en cuenta que alrededor de un 10% de los niños padecen este trastorno del aprendizaje, creemos que es importantísimo que la escuela tome este tema. Y en ese sentido, en la Cámara de Diputados está medio frenada, debo decir, si bien tiene despacho de 2 comisiones, no logramos que pueda votarse sobre tablas y la verdad que los tiempos corren porque cuando los proyectos tienen más de 2 años se caen y hay que volver a empezar. Entonces estamos trabajando justamente para que esto rápidamente pueda salir de diputados y pasar al Senado. Por eso vos sabés que cuando salió la ley nacional dije, bueno, es una victoria de Valeria y por eso me interesaba mucho saber a nivel local qué había pasado. Esto que me estás contando, bueno, por un lado a uno le sorprende, ¿no? Es cierto que hay muchos temas importantes, pero me parece que este es un tema muy delicado y muy trascendente también para una gran cantidad de familias que atraviesan situaciones como estas, ¿no? La verdad que sí, si uno se pone a pensar, en cada aula tenemos 2 o 3 chicos que sufren este trastorno con las graves consecuencias que tiene para el niño y para la familia. Y el principal problema que enfrentan quienes tienen dislexia es que no tenemos un sistema educativo compatible con esto, porque son niños absolutamente normales, con coeficientes intelectuales perfectos y que no deberían tener dificultades, simplemente se hace necesario que los docentes y las instituciones educativas con sus directivos sean a escuelas abiertas y acompañar el proceso de aprendizaje de estos niños que necesitan otras herramientas, que conociendo el tema, estos niños, evitamos el fracaso escolar de estos niños que muchas veces son tildados de vagos, de burros, de niños hiperactivos que no pueden concentrarse y tienden a distraerse, pero tienden a distraerse justamente por este trastorno que es en la lectoescritura fundamentalmente, claro. Pero que son niños que bien acompañados y advertidos y detectados precozmente, teniendo un diagnóstico adecuado, pueden completar todo su trayecto escolar con absoluta normalidad. Así que bueno, necesitamos que la escuela y además el sistema de salud, que también es otro de los puntos que aborda el trayecto, acompañe fundamentalmente en el reconocimiento de las obras sociales y sobre todo desde el Estado en aquellos niños de los sectores más vulnerables que son los que primero abandonan las escuelas. Y nosotros necesitamos, como el objetivo de la educación es la escuela inclusiva, necesitamos que esto se cumpla. Claro, por un lado, me imagino, se choca con el desconocimiento de esta situación. Por el otro lado, se choca también porque las escuelas no están preparadas, no tienen gente capacitada para establecer precisamente lo que es la dislexia. Y por el otro lado, el llamativo y lamentable grado de discriminación que sufren también, ¿no? Exactamente, son niños que en muchos casos padecen depresiones profundas por todo lo que significa el padecimiento en la escuela, el bullying al que son tratados muchas veces y demás, y esto repercute además en el seno familiar, que tampoco saben qué es lo que pasa, porque al desconocerse se pierden muchos años quizá a tener el diagnóstico certero de que esto es dislexia y que tiene un tratamiento. Y bueno, y eso causa demasiados perjuicios en los niños, en las familias y también perjuicios económicos grandes, ¿no? Claro. Nosotros decimos, bueno, las escuelas tienen que estar preparadas, tienen que ser escuelas abiertas, pero sobre todo en los docentes que necesitamos que estén preparados, capacitados, sin pretender que sean especialistas en este tema, porque hay justamente profesionales que trabajan esto, pero sí
que tengan la amplitud para poder ver cuando un niño tiene dificultades que puede llegar a estar padeciendo este trastorno, y a partir de allí su derivación, el acompañamiento con los terapeutas específicos y demás, ¿no? Uno no pretende que los docentes a veces en las escuelas echamos demasiado las dificultades que hay en la sociedad, pero bueno, la realidad es que es un lugar donde se replica todo eso y los docentes al menos tienen que estar en conocimiento de algunos temas para que puedan ser encarados después por las áreas específicas, ¿no? No se trata de sumarle mayor trabajo a los docentes, sino que puedan acompañar, estén abiertos a acompañar este proceso de aprendizaje de los niños, que es diferente. Vos sabés que si hay alguien que siguió el tema muy de cerca, fuiste vos con respecto a APSA y a la problemática que tenemos hoy, ¿no? Que es terrible. Ayer hablaba con gente, de la municipalidad que había intervenido y que, está marcando esta situación muy, muy preocupante, en donde, ahora se puso un parate y se trata de empezar a solucionar, pero uno imagina la cantidad de gente que pudo haber quedado contaminada al ingerir agua que no estaba en condiciones, ¿no? Sí, la verdad que es alarmante y lamentablemente la empresa APSA, no es nuevo este inconveniente, sino que ya tiene muchos años, lamentablemente, pero año a año se va agravando, y no ha habido realmente, ni desde los organismos de control, ni desde los ejecutivos provinciales, la voluntad real de poder solucionar la problemática del agua potable en la región. Hoy el caso de los vecinos de Gonet y Villa Castel es muy grave porque definitivamente no pueden tomar agua. El agua está contaminada y la verdad que esta solución parcial o parche, diría yo, de la entrega de los bidones tiene que ser una medida, digamos, muy a corto plazo, pero el punto, el foco central tiene que estar en que APSA o el gobierno de la provincia se hagan cargo de la obra necesaria para que esto se resuelva definitivamente. Y en ese sentido estamos interviniendo con APSA, con el gobierno de la provincia, con su organismo de control para que den respuesta rápidamente. Necesitamos una respuesta definitiva, que además sabemos que no es inmediata, porque una obra demora, lleva tiempo, pero es necesario que la empresa se haga cargo de esta y de todas las obras que están haciendo falta en la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata tiene un retroceso muy grande en materia de infraestructura de agua y de cloacas. Nosotros estamos trabajando un proyecto de emergencia sanitaria porque creemos que la región realmente está sufriendo una crisis muy importante y que si no empezamos a trabajar en el mediano y largo plazo no vamos a revertir la situación que se está dando hoy. Está delicado el tema, ¿no? Indudablemente te quiero llevar también por el lado hasta ideológico. Sé que en este caso el Frente para la Victoria, en tu parte, en la parte que te toca, has estado siempre muy cercano a estas situaciones. La cuestión se va agudizando cada vez más en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se va agudizando cada vez más, sí, es cierto, se va agudizando, pero hay lugares donde está aún mucho más compleja y es necesario empezar a planificar a mediano y largo plazo, que es lo que nos viene faltando hace tiempo, ¿no? Fundamentalmente a los bonaerenses. Y esperemos que desde todos los sectores políticos hay temas que se tienen que tomar con políticas de Estado, que podamos avanzar juntos en planificar a mediano o largo plazo para ir resolviendo los problemas que son estructurales en la provincia. Valeria, buen día. Florencia García Marín te habla. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Florencia? Por estos días también lo que es noticia es el tema del presupuesto para el año próximo. Me gustaría saber qué es lo que opinás al respecto, y una, por ejemplo, de tus frases que he leído es que, por ejemplo, lo que está faltando es puntos específicos en relación a lo que es políticas contra la violencia de género. Sí, es cierto. En líneas generales el presupuesto es un presupuesto muy similar al del año pasado, si bien tiene un 48% superior en valores nominales al año pasado. La realidad es que si nosotros a eso aplicamos la inflación, en términos reales el presupuesto puede crecer según la inflación que alcanza a fin de año entre un 5 y un 7%. Por lo tanto, nosotros creemos que es un presupuesto muy, muy acotado. Y eso se evidencia fundamentalmente por la baja en las partidas en áreas fundamentales. Por ejemplo, en educación, la participación total del presupuesto bajó 3 puntos porcentuales.
y eso es muchísimo, teniendo en cuenta que el presupuesto para educación, el 98% es en salarios. Entonces, queda solamente un 2% para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con políticas socioeducativas, para aplicar a la educación técnica, la educación agraria, para las escuelas de doble escolaridad, que es la tendencia y un objetivo que se había propuesto en la provincia hace un par de años. También, si tenemos que pensar en infraestructura, que es uno de los grandes problemas que tienen las escuelas de la provincia de Buenos Aires, la poca inversión en infraestructura escolar. O sea que el presupuesto en educación es llamativo, además de no contemplar cargos, pero como también pasa para las áreas de salud, ¿no? Que son lugares, tanto salud como educación, donde permanentemente se tienen que estar creando cargos nuevos, porque las matrículas siempre crecen y necesitan más docentes, más auxiliares, lo mismo en salud, más médicos, más enfermeros, eso no se puede detener. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que estamos observando rápidamente en el presupuesto, pero bueno, sucede lo mismo con seguridad, con salud, en desarrollo social es cierto que ha crecido, prácticamente se ha duplicado la partida, pero igualmente es una partida ínfima, que no llega ni al 2% del presupuesto total, y en un contexto, en mi caso, que yo veo como un contexto de crisis económica bastante importante, sobre todo para los sectores más vulnerables y clases medias, estamos muy alejados de poder llegar a tener respuestas en materia de políticas sociales para estos sectores que están sufriendo el impacto. Bueno, eso en términos generales. Respecto a lo que vos mencionás de violencia de género, también lo estamos observando. Nosotros estamos pidiendo, porque no tenemos aún el presupuesto desagregado por ministerio, por áreas y por programas, o sea que lo único que tenemos y que podemos hacer es un análisis general. Por eso estas visitas de los ministros, bueno, algunas cuestiones vamos dilucidando, pero de los papeles presentados no podemos ver al detalle en qué programas, en qué áreas está distribuido y de qué manera cada uno de los presupuestos ministeriales. Para cerrar la nota, y obviamente agradeciéndote, siempre sos tan atenta con nosotros, Valeria, hoy se cumplen 6 años de la muerte de Néstor Kirchner, ni más ni menos, ¿no? 6 años, todo lo que ha pasado, ¿no? De allá hasta acá, ¿en qué situación están hoy como partido, digamos? Bueno, como partido estamos en un momento que, por supuesto, luego de la derrota, ha tenido mucho movimiento, mucha discusión y mucha catarsis, pero estamos transitando, me parece, el camino de empezar a generar consensos, puntos de acuerdo, empezando a mirar las elecciones legislativas del año que viene, y creo que en los próximos tiempos nos va a llevar a ir trabajando y fortaleciendo el espacio para una unidad y para convertirnos nuevamente en una opción ganadora, porque la verdad nosotros creemos que es el peronismo la fuerza que finalmente termina resolviendo todos los problemas, sobre todo de las grandes mayorías, ¿no? En ese sentido, bueno, me parece que una muestra va a ser lo que suceda justamente con el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, de qué manera todos los actores del peronismo, intendentes, dirigentes, legisladores y todos los espacios del peronismo nos pongamos de acuerdo para trabajar y tratar de manera conjunta y tener una posición conjunta a la hora de ir al recinto. Bueno, este es un ejercicio que tenemos que empezar a hacer y discutir mucho de política de cara a, en mi caso estoy convencida que tiene que haber una renovación de nuestro proyecto, superador a lo que fuimos ofreciendo, y me parece que, bueno, eso se da del juntarnos, de discutir y de ir planteando objetivos a corto plazo, ¿no? Coincido plenamente. Para cerrar la nota, si bien sos diputada, estás por ahí en otro ámbito, pero te sé primero ciudadana de aquí, de la ciudad de La Plata, y sobre todo siempre muy preocupada por las cuestiones que tuviste que transitar durante tanto tiempo, como por ejemplo el transporte, que hoy es un dolor de cabeza para todos. ¿Qué opinión te merece? Qué difícil se ha hecho ese tema durante tantos años, ¿no? La verdad que sí, que son de esos problemas que también terminan siendo estructurales, que a veces mejoran un poco. Pido disculpas porque estoy engripada. No, está bien. Mejoran un poco, pero no logramos resolverlo definitivamente. Y hoy se está viendo una situación terrible que yo creo que tiene que intervenir fuertemente el Estado municipal.
Perdón, pero... No, hacemos tiempo, acércate un vasito de agua, tranquila, que no hay ningún problema. De paso, mira, te vamos contando, acá tenemos, mira, un mensaje. Un mensajito que escribió la gente, dice, gracias, Vale Amendolara, por ayudar a Comodoro Rivadavia, fútbol infantil, dice, por favor, léale este mensaje. Mira vos, al toque llegó, ¿eh? Sí. Quiere decir que te estás moviendo bien, Valeria. Muchísimas gracias. Estamos trabajando y acompañando, los clubes deportivos que están teniendo pasando situaciones difíciles, complicadas, ¿no? Después del tarifazo y de la situación social. Bueno, respecto al transporte, decía que es necesario que el Ejecutivo resuelva, tiene las facultades para hacerlo, para intervenir y que estas líneas avancen, tanto el Ejecutivo provincial como el nacional, porque en definitiva lo que va pasando es que los vecinos de la ciudad de La Plata siguen siendo rehenes de todas estas situaciones. Hoy tenemos miles de usuarios que no pueden utilizar el transporte para ir a trabajar, como miles de usuarios que no tienen el tren para ir a trabajar, por ejemplo, a Ciudad de Buenos Aires. Estamos pasando una crisis muy grave respecto del sistema de transporte en nuestra ciudad. Y creo que tiene que ver a veces con malas decisiones que han tomado lo local, por ejemplo, el Ejecutivo cuando ha asumido, y bueno, con respecto al tren, con una decisión del gobierno nacional de no acelerar las obras que tendrían que haber estado finalizadas en diciembre del año pasado y que ya llevan un año de postergación prácticamente. Pero bueno, son temas que los ejecutivos tienen que dar respuesta, que se pueden resolver, que no son sencillos, pero hay temas que son urgentes y que hoy el vecino de Ciudad de La Plata no pueda movilizarse en una línea de transporte, es grave. Ni hablar. Te mando un beso grande, cuídate, y seguramente estaremos muy atentos a todo lo que tenga que ver, pero la verdad que quería hablar con vos porque el tema de dislexia y todo esto fue algo que tratamos en varias oportunidades, y cuando vi que salió la ley dije, bueno, es una primera batalla ganada, ¿no? Y debes estar reconfortada por eso. Esperemos que también podamos hacerlo aquí en la provincia, así que bueno, estamos contentos y seguimos trabajando. Les agradezco como siempre. No, por favor, un beso grande. Valeria Amendolara, diputada provincial del Frente para la Victoria, y bueno, varios temas. El tema de la dislexia es un tema muy delicado, muy importante, que obviamente necesitamos que salga también en la provincia de Buenos Aires para darle a los chicos el lugar que le corresponde, y que muchas veces son discriminados lamentablemente, sobre todo en las escuelas. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo.